en el corte que estuviste a un tris de presidir la Asamblea Nacional. Yori tuvo los votos. La Asamblea tiene una pésima calidad en su gestión. ¿Crees que el Poder Legislativo, si lo hubieras liderado tú, otro hubiera sido el cantar? Buenos días, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz año a todos y espero que todos se estén cuidando muy bien con esta nueva ola de COVID. A tu pregunta, difícil porque podría caer en el error de echarme un poquito de flores. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo trato de ser y todos los días me paro frente al espejo y hago un FODA de quién soy, de lo que soy, de mis fortalezas, debilidades y de qué puedo aportar y cómo. Mi estilo no es confrontador para nada, creo que violencia engendra violencia y creo que en una asamblea sin bloques mayoritarios contundentes hay que ir necesariamente a un diálogo, a buscar puntos en común, acuerdos, y eso lo dije desde la misma campaña y me mantengo en eso. Sin embargo, entonces, desde ese punto de vista, creería yo que en caso de que hubiera presidido yo la Asamblea, por lo menos no hubieran los conflictos y cruces de palabras y casi ceniceros, vaya pues, virtuales volando de una bancada a otra, que lastimosamente eso es lo que estamos viendo hoy. Pero en todo caso, vamos a darle el beneficio de la duda a la señora Presidenta de la Asamblea. Ya ha tenido sus remesones y hace poco tuvo una apelación a su presidencia. Eh, Estuvo a punto de sacarla. Obviamente solamente es por la sesión en cuestión y por algo muy puntual. Sin embargo, ahí ya tuvo un poquito el sentir de que solo con una propuesta, que al final por supuesto no pasó, obtuvo apenas 4 votos, pero que podía mover, sacudir fuertemente el sillón presidencial en la Asamblea. Mi postura es y siempre será apoyar todas las propuestas que vayan en beneficio de la ciudadanía, vengan de quien vengan. Yo no me considero una persona visceral para nada y no por el hecho de que lo proponga alguien que es opositor mío, contrario a mí, o que no nació de mí o de mi bloque, tengo por qué oponerme ciegamente sin ningún tipo de argumento. Eso también se da lastimosamente en la Asamblea, de lado y lado. Ayer fue vergonzoso, estuve en la sesión de la Comisión de Justicia en el tratamiento del borrador para segundo informe de la Comisión de Justicia, que analiza la ley de despenalización del aborto, y sencillamente no había argumentos. O sea, si yo proponía algo, el otro votaba en contra. Si el otro votaba en contra, proponía algo, yo votaba en contra. O sea, no había un tema de un análisis profundo, ni siquiera elemental respeto a la sentencia de la Corte. Pero desafortunadamente así se están manejando las cosas y en el Pleno de la Asamblea no es muy distinto. Así es que yo creo que Guadalupe Llori sí ha estado haciendo un trabajo de tratar de mantener las aguas lo más calmadas posibles, pero no siempre se puede y no siempre está en sus manos hacerlo además. Bueno, y un tema más referente a la presidencia de Guadalupe Llori. Tengo entendido que primero tiene que asistir a las sesiones, porque tengo entendido que está en el grupo de los asambleístas que menos asiste a las sesiones del Parlamento. Bueno, despejemos dudas, Tirina. Te hago un pequeño paréntesis ahí, Juan Javier, ya que tocaste ese tema. Yo creo que es muy difícil y trato de ponerme siempre antes de criticar a alguien en los zapatos de la otra persona. Siendo la presidente del primer poder del Estado, debe mantener necesariamente relaciones con las otras funciones del Estado. Y, por ejemplo, siendo también parte del bloque afín al gobierno, una relación muy estrecha. Entonces, por eso hay el proceso de delegación en la Asamblea. Cada vez que no ha estado presente presidiendo la Asamblea, la sesión del Pleno, se ha preguntado obviamente que dónde está y, por ejemplo, se encuentra en una reunión, qué sé yo, recibiendo a los senadores que vinieron de Estados Unidos o en el Palacio de Carondelet en reunión con el Ejecutivo o haciendo algún trámite. Entonces, no necesariamente el hecho de que no esté presente
al frente de una sesión de pleno es un acto de irresponsabilidad. Me imagino que su agenda, por todo lo que tiene que atender, debe mandar también su atención y su tiempo. Si es que, en todo caso, veamos, más vale igual en el caso de los otros asambleístas, yo hablo por mí, no puedo juzgar al resto, pero hay algunos que hacen tarea en territorio, otros que son fuera de la ciudad. En fin, hay mil y un razones, pero evidentemente tenemos una responsabilidad para con la Asamblea, para eso fuimos electos, y también hay que cumplir con esa parte de la asistencia y la participación en los diferentes plenos. Pierina, quisiera que despejemos dudas. UNES no ha hecho ningún tipo de alianza con el gobierno para aprobar leyes o cosas por el estilo, ¿o sí? Alianzas como tales no. Como he dicho anteriormente, si bien somos el bloque más numeroso de la Asamblea, empezamos con 49, hoy tenemos 47 asambleístas, y con amplitud con respecto de los inmediatos seguidores, no somos suficientes por nosotros mismos para tomar decisiones a nombre propio. Por tanto, nos guste o no nos guste, es necesario tener diálogos y no solamente con un movimiento o una bancada, sino absolutamente con todos. Estamos ahí en representación de todo el pueblo ecuatoriano y las leyes que salgan del Pleno deben ser las mejores. Por lo tanto, si ustedes ven los diferentes resultados en las diferentes sesiones y votaciones que hemos tenido, ha habido ocasiones en que prácticamente ha sido algo unánime. Por ejemplo, la última votación sobre la ley orgánica de vivienda de interés social, algo tan sensible, el anhelo de toda familia de tener un techo propio y un derecho como parte del concepto de vida digna y de buen vivir, es el tener casa propia. Por tanto, ahí, por ejemplo, prácticamente fue unánime la votación. Entonces, hay puntos en que hemos coincidido, hay puntos en que hemos diferido diametralmente y eso se manifiesta, pero siempre debemos estar abiertos al diálogo y nuevamente, no necesariamente solo con el bloque de PAN. Recuerden que el PAN está conformado por los pocos asambleístas que son del gobierno propiamente y de muchos independientes que se sumaron, pero también hay un grupo de independientes que se mantienen como tales. Con los otros movimientos, con social cristianos, en muchas cosas también hemos coincidido, pero en otras hemos diferido, y con Pachacuti nunca se sabe, con Izquierda Democrática a veces sí, a veces no. Entonces, también estos movimientos muchas veces tienen dos o tres posturas diferentes al interior de sus propios bloques. Entonces, es un tema de analizar ley por ley, punto por punto, y no generalizar. En ocasiones votaremos con todos, o con el BAN, o con Social Cristianos, que se consideran de línea ideológica opuesta, y en otras ocasiones tampoco hemos coincidido ni con Pachacuti ni con Izquierda Democrática, que se supone que son de línea afín. Algunas veces llevan amputado con el gobierno, por lo tanto, no se puede encasillar y decir que hay un acuerdo de UNES con la bancada o con el gobierno directamente. Estamos conversando con Pierina Correa, asambleísta por UNES. Pierina, la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el aborto por violación hasta la semana 28, en unos casos y sin plazos en otros. Por lo que se ve, se viene un intenso debate en el Pleno. Es una guerra campal, diría yo, por una razón sencilla. Yo, como te digo, ayer pedí formalmente y en ley, por ser no solo asambleísta, sino en mi calidad de presidente de la Comisión de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, un tema sensible, y en el código que estamos trabajando debemos incluir en la parte que corresponde a la edad que manejamos lo que decidan a partir de esta ley. Y fue prácticamente vergonzoso, porque ya te digo, no importan los argumentos. Ahí estaban como parte de la comisión algunos abogados de renombre, con harta experiencia. Y, por ejemplo, yo personalmente hice una exposición, me dieron la palabra cuando se trató el primer informe, di argumentos, señalé que no iba a hablar desde lo religioso, ni el dogma, ni la ideología política o de género, sino estrictamente me iba a ceñir a lo médico, a lo jurídico y a lo ético. Y de esa manera desglosé todos los temas y me concentré de manera especial en uno de los 3 puntos más críticos de esa ley, que son la objeción de conciencia. Es claro, si, o sea, por muchos derechos que tú tengas, no puedes quitarme mi derecho constitucional a objetar conciencia y a obligarme a hacer lo que no va, lo que va en contra de mis principios, mi forma de pensar, mis creencias o lo que sea. El otro es la parte jurídica,
en cuanto a demostrar la denuncia o la violación. ¿Qué quiere decir esto? Que argumentando la no revictimización de la mujer de la edad que sea que ha pasado por este trance, que prácticamente se deje impune o se corre el riesgo de dejar impune al violador. El delito original es la violación. La consecuencia es un embarazo que va a traer consigo una acción tan impactante como el aborto. Entonces, y además la sentencia de la Corte es muy clara, dice 2 exclusiones, o sea, mantiene el aborto como un delito, que eso en esta ley también lo quieren sacarlo y lo quieren poner como derecho, no existe como derecho en ninguna parte del mundo y tampoco en el Ecuador. La Defensoría del Pueblo no tiene las competencias ni la capacidad legal de declarar o crear un derecho, sino de hacer vigilar y el cumplimiento de los derechos. Y la Corte dice 2 excepciones. Sigue siendo un delito el aborto, pero hay 2 excepciones que despenalizan, no legalizan, despenalizan el aborto. En caso de que la vida de la mujer esté en juego y no haya más opciones para salvarla, y en caso de un embarazo producto de una violación. Por lo tanto, para poder proceder a pedir que se practique el aborto y el personal médico a practicarlo, primero debe comprobarse que hubo una violación. Entonces, había mucha discusión en este tema y la temporalidad era, pero un tema sumamente álgido. La Corte también fue clara en decir que la Asamblea debía determinar la temporalidad. En ningún momento dijo déjenla abierta, dijo determinar la temporalidad. Yo presenté ya en mi informe completo, que lo hice llegar a la comisión respectiva, como corresponde en ley, todos los argumentos, incluso un estudio de la Universidad de Oxford, hecha por el doctor Miller, en la que señala porcentualmente, en base a esos estudios, el grado de peligrosidad y cómo aumenta el riesgo para la mujer conforme va aumentando el tiempo de embarazo y de gestación al momento de practicar el aborto. Entonces, sencillamente la respuesta extraoficial fue que no lo iban a incluir porque se contraponía con la ley. Parece que cualquier cosa que uno proponga que vaya en contra de sus creencias o su finalidad, lo hacen como en contra de la ley. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Mantuvieron el tema de derecho, eso fue una propuesta del presidente de la Asamblea, de Alejandro Jaramillo, siendo abogado, de mantener la palabra derecho cuando no es un derecho el abortar. De lo legal sí se logró sacar, pero por ejemplo en la temporalidad, 28 semanas es una salvajada. La legislación comparada a nivel mundial, incluso en países que tienen legalizado el aborto en cualquier circunstancia, recomiendan un plazo máximo de 3 meses, 12 semanas, máximo. Ya a partir de los 6 meses hay evidencia científica de que el bebé que se está gestando en el vientre de la madre puede vivir autónomamente fuera del vientre de la madre. Por lo tanto, cualquier aborto que se practique posterior a ese tiempo se constituye un infanticidio, ya es un crimen, es matar a un ser vivo que está a un ser que tiene vida y que está conformado, está ya completamente formado y puede vivir fuera del vientre de manera autónoma. Y peor, o sea, por un lado está la contradicción de que decimos en niñas y adolescentes, sobre todo en niñas, ¿cómo la vamos a obligar a pasar por un embarazo, a una maternidad forzosa, le cambian el plan de vida? Y sin embargo dejan abierta la temporalidad hasta el fin del embarazo. Entonces hay una contradicción tremenda porque estamos imponiéndole un proceso de embarazo completo. Si es a término, ya es un parto, incluso a partir de los 6 meses es un parto prematuro, pero parto al fin y al cabo. Y entonces, ¿cuál es el concepto de esto del aborto y todo? El aborto no elimina la violación, que es el delito primario, y lo están manejando como una solución puntual a un problema puntual. Uy, me quedé embarazada como producto de una violación, ergo tengo un problema, la forma de arreglar el problema es abortar. Y no consideran para nada todo el impacto social, emocional, psicológico, biológico, fisiológico, de todo tipo, que en más de una ocasión ha llevado al arrepentimiento, a la depresión y hasta el suicidio. No es que toda la mujer que pasa por un aborto se suicida, pero sí
es una de las opciones, además de un bloqueo emocional que puede impedir una maternidad a futuro. Ese es el esquema que están manejando y es muy triste porque, como les digo, también están yéndose directamente en contra, están irrespetando la sentencia puntual de la Corte, que es muy clara en ese sentido. Vamos a ver qué pasa en el Pleno, no está todavía completo el borrador de ese informe, se pasaron diciendo también que era un borrador, que estaba en construcción, pero no aceptaron ninguna sugerencia que en justa ley y con criterio se presentaba. Yo tenía la presencia con voz, no con voto. Expuse en un momento dado cuando, por ejemplo, otra de las cosas es que la niña puede ir acompañada de un adulto que no necesariamente sean sus padres. El Código Civil señala que los padres son los responsables directos del bienestar, el crecimiento y el desarrollo de los hijos no emancipados, y en caso de ausencia de los padres, un tutor o el representante legal. Así, en muchos casos es el padre o alguien cercano, pariente cercano del círculo íntimo de la víctima el que comete la violación. Ya, entonces en ese momento hay que intervenir con un equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, médicos y en caso de niñas, pediatra, porque el pediatra es el que puede decir esta niña está fisiológicamente preparada para enfrentar un aborto con todos los riesgos que eso toma, más de que sea químico o quirúrgico, o de ir a un embarazo hasta el final, más allá de que ejerza o no la maternidad, se quede o no con el bebé, lo den en adopción o no. Entonces, y hablaban de que los progenitores, que quién toma la decisión, la niña o los adultos. Entonces, para abortar. Entonces yo les decía, ¿por qué solo vemos la parte de abortar? ¿Qué pasa si la niña llega y la madre es la que le está diciendo tienes que abortar y la niña o la adolescente no quiere? O el padre o la madre dice no abortes y la niña o adolescente quiere. Entonces tenemos que tomar en cuenta las dos opciones. Más de una mujer de diferentes edades han revisado su decisión de abortar cuando han pasado por un eco y han podido ver que en su vientre se está formando un ser humano. Cuando ven el bebé, el feto, que se mueve, que bosteza, que se chupa el dedo, que llora, cambian la decisión porque toman conciencia del don milagroso de la maternidad. Entonces, están reduciendo la discusión, una discusión tan delicada que debe ser muy profunda y con mucha responsabilidad y para la generalidad, no para grupos particulares, pero así es como lo están manejando y habrá una batalla fuerte en el Pleno de la Asamblea cuando nos toque analizar hacer el debate del segundo informe. Pierina, ¿y qué ocurre con el proyecto del Código de Seguridad que espera con ahínco la Policía Nacional? No está en agenda hasta lo que yo he visto, o sea, como seguridad sí está dentro de la agenda legislativa, pero en las próximas sesiones no he visto que esté en orden del día. No sé quién lo tiene a cargo o qué tan avanzado esté, pero por ejemplo hoy día lo que vamos a ver es el tema de la reglamentación de cómo enfrentar el COVID en época de pandemia. Eso es lo que tenemos hoy día, pero no tengo en agenda inmediata el código el código de seguridad. A mí me parece que más que código de seguridad propiamente hay que hacer una revisión completa que incluya esta parte, pero también todo lo que tiene que ver con crisis penitenciaria, con el manejo de las penitenciarías, con eventualmente recuperar las instituciones que tenían a cargo de manera exclusiva y pertinente estas áreas, porque la situación cada vez está peor, o sea, ya no hay un lugar seguro donde estar tranquilo. Acá en la vía San Borondón entraron a Estancias del Río, sometieron al guardia y creo que con la misma arma del guardia practicaron un sicariato. No sé quién fue la persona asesinada, no conozco sus antecedentes ni mucho menos, pero vamos al hecho. O sea, Estancias del Río se supone que es una ciudadela, una urbanización aniñada, cerrada, segura, en la vía San Borondón, que pues tiene fama de ser de grupos socioeconómicos de media alta hacia arriba, y sin embargo, y de alta seguridad, y sin embargo, mira lo que pasó. Entonces, creo que es urgente. Nosotros en mi despacho estamos trabajando una propuesta en el tema de penitenciario que vamos a poner a consideración
y esperamos contribuir con eso también a que se solucione toda la crisis carcelaria y el ambiente de inseguridad que vivimos, cada vez con más miedo y con miedo doble, ¿no? De salir por el tema de la inseguridad y por el tema del COVID ahora. Pierina, se anuncian protestas contra el gobierno. ¿Cuál es la postura de ustedes, del UNES, frente a estas movilizaciones? No hemos tomado ninguna decisión al respecto de si ser parte o no. Por otro lado, ya nos han llegado algunas versiones extraoficiales de que a partir del 13 de enero, es decir, para fines de esta semana, se dispondrá un cierre del país prácticamente, lo que implicaría pues que tengamos que estar encerrados en casa. ¿Por qué llama la atención? Porque coincidencialmente la eventual concentración y marcha que estaría convocando Leonidas Issa está como fecha el 19 de enero. Y como decía mi abuelita, pues coincidencias en Pascuales. No es oficial el tema, vamos a ver, estamos a la expectativa, pero dentro del movimiento no se ha tomado ninguna decisión en términos de participar o no del tema. Lastimosamente ya en varias ocasiones se ha convocado y se ha desconvocado, o no se ha dado y se han sentado varias veces supuestamente a una nueva conversación y diálogo con el gobierno, del cual han salido con las mismas frustraciones de antes. Hoy también se suman, y ya con ultimátums, los arroceros, ante la falta absoluta de atención a la realidad de su sector, al irrespeto de una oferta de campaña del actual presidente de la República, que señaló que se respetarían los precios de sustentación, los productos en el agro para hacer las cosechas y atender a los animales están por los cielos, no hay ningún control en cuanto a arancelario ni nada, en cuanto a los productos de importación que en su mayoría vienen de afuera y se consumen en el campo, que son los pesticidas, los abonos. Todos esos productos son importados, vienen de afuera y están cada vez los precios por las nubes. La urea está, el último precio que me dijeron, como $48. Entonces, el tema de los créditos, hasta $5.000, no son suficientes desafortunadamente para ayudar a reactivar el agro. Y la pregunta que todo el mundo se hace, porque esto es de Ban Ecuador, que se fusionará con la Corporación Financiera Nacional, la pregunta que todo el mundo dice es, ¿y las reducciones en la banca para cuándo? ¿No? Así como el anillo para cuándo, acá para cuándo, la revisión de los intereses que cobra la banca privada, las condiciones de créditos, entre otras cosas. Así es que hay razones para que la gente reclame. La vida está carísima, el valor adquisitivo del sueldo, por muy alto que sea, va disminuyéndose con el día. Hay un asambleísta que señala, más convencido que mandado a hacer, de que los precios de los combustibles no incidieron en ningún alza de productos y que más bien los bajaron. No sé en qué país vive, es tan sencillo como ir al mercado, al supermercado y adquirir cualquier cosa. El diésel prácticamente ha duplicado su valor y es uno de los productos más utilizados en el transporte, es uno de los combustibles más utilizados en el transporte de productos, en los camiones que hacen el traslado, en los tractores y maquinaria agrícola y pesada, en los diferentes equipos que se utilizan, por ejemplo, los motores para los sistemas de riego, entre otros, las camionetas doble cabina que usan para el transporte interno. Entonces, el que dice que no hay una afectación, no sé realmente en qué país vive. Y yo creo que la olla de presión está llenándose bastante. Creo que todavía no sentimos el impacto de la Ley de Desarrollo Económico y Sustentabilidad Tributaria, porque estamos todavía recién saliendo del modo Navidad, pero cuando ya empiecen las matrículas, cuando ya se vayan los 2 meses de gracia en el pago de las tarjetas, vamos a tener que empezar a pagar y ahí se va a sentir fuertemente todo el impacto. Igualmente el incremento muy justo de $25 al sueldo básico para una economía que no está precisamente bollante es un golpe también fuerte. Y en el caso de las empresas y las industrias, pues lo que harán es trasladarlo al consumidor final y ese es un golpe adicional a la economía escuálida de los ecuatorianos. Finalmente, Pierina, se vienen las seccionales.
¿La Revolución Ciudadana tendrá candidatos propios o la alianza continúa? La alianza dejó de ser alianza en el momento en que se terminaron las elecciones generales porque fue una alianza puntualmente para ese evento electoral. Hoy Revolución Ciudadana cuenta ya con casillero propio, con nombre propio, estatutos, logos, colores propios y los procesos ya se van a iniciar está trabajándose en la programación para ir a la afiliación masiva y obviamente en base y en respeto al calendario electoral que proponga el Consejo Nacional Electoral, los procesos de democracia interna, primarias entre otras, para no solamente elegir las directivas seccionales en cada uno de los niveles de gestión, sino también las posibles candidaturas en base a meritocracia y perfiles. Vamos a tener candidatos, es la postura inicial, candidatos absolutamente en todas las dignidades y lugares que estarán en contienda en ese proceso electoral, pero nunca se descarta eventualmente para fortalecer alguna plaza especial algún tipo de alianza. No hay nada escrito al momento, sin embargo no se han cerrado para nada ninguna de las puertas. Centro Democrático, que fue con quien se hizo la alianza en el proceso anterior, lo ha dicho también puntualmente que analizarán caso por caso porque en la eventual situación de que se den las alianzas nuevamente serán puntualmente para tal o cual candidatura, no a nivel general como se hizo en el proceso anterior. Así es que no hay cierres, hay algunos nombres que ya se están autoproclamando o visibilizando. Y yo siempre he creído que las candidaturas se ganan con trabajo en territorio, no solamente autopromocionándose o poniendo estas encuestas que hacen en redes sociales, sino con trabajo, porque la gente en seccionales sí ve más directamente a la persona. Los candidatos son más cercanos al ciudadano. El alcalde está ahí al alcance de la mano y si mi calle tiene huecos, pues me voy a reclamarle al municipio. Los concejales igual, no es el caso de la Asamblea o de la Presidencia de la República, aunque hoy la Asamblea, por todos los escándalos en el periodo anterior y los no pocos que se han dado en está más en el día a día de la vida del pueblo ecuatoriano que no pasaba antes. Bueno, queremos agradecer a Pierina Correa, asambleísta de la Alianza UNES, por darnos esta entrevista. Muchísimas gracias, Pierina, buenos días. Gracias, Juana. Cuídate mucho, un abrazo fuerte y feliz año nuevamente a todos. Cuídense siempre a la orden. Muchísimas gracias. Porque me gusta ver a la cara a las personas con las que hablo y no a través de una máquina.